aquí nos habíamos quedado en las características que el autor señalan respecto de lo que es el derecho procesal. Pues bueno, de nueva cuenta, gracias por estar en la clase. Vamos a ver cuánto podemos avanzar el día de hoy. De todos modos, aunque no terminemos el texto, pues se queda pendiente que lo traten de analizar más o menos con la misma estructura de cómo lo fuimos abordando. Y en las indicaciones, el día de mañana no hay clase. No se preocupen si no se pueden conectar a sesión. Y estaré mandando una liga de un video que pudieran ver. Y para el día viernes, que pudieran ver una liga de algún video. Y para el día lunes estaríamos trabajando otro texto, que también se los haré llegar este fin de semana para que les dé tiempo de leerlo. Bueno, entonces, seguimos como con las características que el autor señala, que son 8 características generales en el derecho procesal del trabajo. Además, en todas estas se incluye el principio general de la exposición de motivos. Creo que hasta la sesión pasada nos habíamos quedado con la parte de la gratuidad. ¿Alguien me puede apoyar, por favor, leyendo la inmediación? Yo. Inmediación. Constituye la obligación de los miembros de las juntas de estar en contacto inmediato con las partes del juicio laboral, así como intervenir en todo momento en el curso del proceso. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a inmediación, hablamos de intervención de participantes, ¿no? Entonces, también se considera que esto es una obligación, como hablábamos o como ejemplificaba en la clase pasada. Muchas veces hablamos de la renuncia de derechos como algo electivo. Sin embargo, pues cuando estamos hablando de que la renuncia de derechos también nos lleva a un específico caso de punición, pues tenemos que hay una obligación, sobre todo en la conciliación, en las juntas de conciliación, de estar participando, ¿no? Entonces, como en el juicio laboral se ve prácticamente cómo se tiene que llegar a una conciliación por medio de las partes. Ay, Dios, la basura siempre. Tendríamos que estar hablando de la mediación. Pero voy a mover esto para ver si me lo permite. Ay, bueno, ¿alguien me puede apoyar leyendo la oralidad, por favor? Oralidad. Constituye la posibilidad no exclusiva de que las partes comparezcan ante la autoridad laboral a hacer efectivos sus derechos en forma verbal. Como sabemos, la parte de la oralidad es algo que se está introduciendo en nuestro sistema de derecho de manera muy contemporánea, ¿no? Si bien antes se podían presentar los motivos o se podían exponer las partes en una manera argumentativa, lo que hoy constituye el sistema de derecho en su parte oral, pues también nos habla ya dentro del proceso. Esta es una herramienta que es completamente nueva respecto de cómo se llevaban los juicios procesales en el pasado. Entonces, la presentación de pruebas también se puede suceder de manera oral y aunque no es exclusiva, como lo menciona el autor, sí es parte de cómo se llevan las comparecencias, pues llevarlo en esta parte de argumentación. Para ello, yo en general, en metodologías jurídicas, pues sugiero muchísimo que aprendamos a generar y a crear argumentos, ya que la parte oral que ahora se implica en todo el derecho mexicano, en todo el derecho que estamos copiando de un sistema anglosajón. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto estos programas como La Ley y el Orden, En la Escena del Crimen, a mí me gustan mucho. Pero ahí vemos que estamos tratando de copiar esta forma de argumentar, de presentar
pues un modelo con ciertas participación de los derechos, ¿no? La verdad es que en nuestro país llegó muy tarde esta parte de la oralidad, entonces en general los abogados, las abogadas no están muy preparados para generar juicios de manera organizada y argumentativa. Pero bueno, estas deficiencias que se ven presentes en nuestro sistema de derecho, pues se pretenden sobre todo solucionar en esta etapa formativa que están ustedes, porque se darán cuenta con los asesores, con sus profesores, que no todos manejan el nivel argumentativo como complejo. Y esto pues es una deficiencia de nuestros propios procesos como estudiantes o como académicos, donde la centralidad no estaba en la argumentación, sino en la presentación de pruebas. Así que yo sugiero que piensen mucho en esto. ¿Alguien me puede apoyar leyendo la instancia de parte? Principio dispositivo. Demanda, dado que se requiere la petición de los particulares, artículo 685, carácter inquisitivo, al contar las autoridades laborales. Bueno, este es un poco más amplio y más complejo, pero bueno, siempre que hablamos de los principios dispositivos, también hablamos de cómo funciona frente a una institución y este es un carácter general. Ahora, la petición de los particulares es que no se puede llevar, y eso está presente en todo el derecho, no solamente en el derecho laboral, está presente que se tiene que llevar un juicio solamente a petición de los particulares. Si no hay interesados, pues es difícil, aunque no es excepcional del derecho, porque sabemos que se pueden llevar peticiones en materia de derecho que no son por parte de los particulares. Por ejemplo, cuando se hacen o se pretenden hacer reformas a leyes como de ecología, ¿no? O de protección de animales, etcétera. Estos no están llevados por petición de particulares y sin embargo también se pueden llevar a juicio. En este caso, específicamente porque compete a la relación obrero-patronal, pues sí tienen que ser alguno de los particulares que requieran el procedimiento. A eso nos referimos con instancia de partes. Y bueno, lo pueden leer claramente en el artículo 685 y cómo se procede en este caso. Concentración, por favor. Concentración consiste en la brevedad o simplificación del procedimiento. Y bueno, ¿no? Aquí vemos también que el autor se posiciona respecto a esto, porque en el pasado, como se habían formulado todas estas partes, toda la instancia del procedimiento era como algo muy engorroso, se dice, ¿no? Como se llevaban una serie de pasos que básicamente implicaría llevar muchísimas veces a la Junta de Conciliación una serie de pruebas, también presentar demandas, hacer jurisprudencias, aceptar estas jurisprudencias, o sea, era un proceso muy, muy engorroso y ahora la nueva ley nos permite tratar de presentar el juicio, el procedimiento de una manera mucho más breve, más sencilla, más simple. Y eso es en general lo que se pretende con todo el sistema a partir de las nuevas reformas de la oralidad, pero sabemos que en dados casos no necesariamente se aplica. Sencillez, por favor. Sencillez. Constituye la ausencia de formalismo dentro del procedimiento para las partes, pudiendo constreñirse a precisar los puntos petitorios. Y este principio va muy, muy de la mano con el principio de concentración y brevedad, ¿no? Porque al pretender hacer este procedimiento mucho más simple, eficaz, efectivo, también estamos pretendiendo pues darle mayor importancia, por eso es muy importante argumentar muy bien cuál es el punto clave dentro de, cuando se llaman pliegos petitorios, por ejemplo, en las huelgas, se concentran mucho más en lo que es pues el pliego de demandas que solicitan, ya sean los obreros o ya sean pues estas que les digo cuando son relaciones patronales también. Estamos
guiándonos por tratar de hacerlo más expedito, ¿no? A eso nos referimos con este principio, tratar de hacer la parte formal mucho más sencilla, menos engorrosa, menos llevada como por distintas partes, y es un principio que va de la mano, sobre todo con el de concentración, ¿no? Concentración y sencillez son como puntos en común. Y bueno, por ahí está como muy grande esta letra, pero ¿alguien me apoya, por favor, leyendo tutelar de equilibrio? Comprende dos obligaciones diversas a cargo de la Junta al momento de recibir la demanda, a saber, por una parte, subsanar la demanda incompleta y por otra, aclaración de la demanda obscura o irregular. Entonces, ¿qué es el tutelar de equilibrio? Pues es una de las partes, generalmente va a presentar esta parte dentro de los jueces o de quienes llevan el proceso, y justamente la Junta de Conciliación debería de llevar a cabo la posibilidad de que no existan estas lagunas interpretativas que yo les digo están presentes en todo el derecho, ¿no? En todo el derecho vemos que los artículos no son muy claros y los podemos utilizar como para cualquier cosa, entonces la búsqueda de un tutelar, la búsqueda de una persona que adecue estas regulaciones, estas reformas, pues llevarían idealmente a aclarar todas estas presuposiciones que son oscuras, que son arbitrarias, y bueno, por lo menos en términos ideales está planteado, ¿no? El autor, por supuesto, se posiciona para decir que en la práctica la mayoría de estos principios, que deberían de ser los principios rectores del derecho procesal, pues no se están cumpliendo, ¿no? No se cumple, como les decía, la gratuidad, no se cumple la concentración, no se cumple la sencillez, y la oralidad parece que estamos como a años luz de poder dar un juicio efectivo, argumentativo, que demanda constitucionalmente pues toda esta característica expedita. Pero bueno, estamos en un proceso, creo que como futuros y futuras abogadas que se encuentran en formación deberían pues dar conocimiento independientemente de si no se van a dedicar específicamente a la parte laboral o a la parte procesal, pues por lo menos tener un conocimiento amplio, ¿no? Bueno, vámonos. Ahora, el autor también propone ciertos problemas ya cuando se está posicionando, que son problemas que él denomina justiciables, ¿no? Porque hay muchas posturas que son posturas a veces hasta casi antagónicas o que rozan dentro de los principios, y que también el autor está tomando una postura al respecto, ¿no? Esto es lo que ya veíamos señalado con las características ideales del derecho procesal y a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, por favor, si alguien me apoya con vicios en el patrocinio legal. Vicios en el patrocinio legal. Existe abuso de los medios de impugnación, abuso de las pruebas. Es práctica de los litigantes ofrecer pruebas periciales por regla y no de manera excepcional. Esto permite que de los procesos se prolonguen de manera injustificada, retardando la impartición de justicia de manera artificiosa. Y entonces aquí ya leemos claramente la postura del autor, ¿no? Porque sí, por un lado estamos diciendo que la justicia debería de ser expedita y práctica y visiblemente sencilla, y simplificar los procesos y llevar a cabo todo, o sea, debe de estar pensada porque constitucionalmente es parte de lo que ahora se demanda dentro de las formas del derecho. Y sin embargo, pues sí que sabemos que en la práctica este abuso de pruebas, de presentar una y otra vez, ya sea como para contrademandar, aunque no existe como tal la figura de contrademanda, pero bueno, para contraargumentar este principio, estamos viendo que se da muchísimo, pues que los litigantes presentan una serie de pruebas que ni siquiera deberían de estar reguladas, y sin embargo, pues en la práctica la impugnación es algo de lo que nos lleva como a muchos más abusos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de demandas, de jurisprudencias que se han hecho a partir de estas demandas, es decir, una serie de regulación
de diferentes juicios que se llevaron a cabo sobre pues algunos obreros, algunas relaciones laborales que más bien presentan pues todo este lenguaje como muy arbitrario. En este momento no estoy pensando como en ninguna en concreto, pero bueno, ya les haré llegar en su momento alguna de las jurisprudencias que son razonablemente impugnadas. Pero en este momento sí debemos de saber que incluso si bien se contempla que hay una gratuidad en el proceso, o debería de ser gratuito, pues parte de lo que hace el litigante y parte de lo que ustedes se van a dedicar en un futuro con este litigio, pues sería efectivamente presentar una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque entre más se contempla un juicio mucho más largo, pues el litigante, por supuesto, va a tener como mucha mejor comisión, ¿saben? Pero bueno, en este punto podríamos preguntarnos cuál es nuestro hacer dentro del derecho, ¿no? Si ustedes llegaron a la carrera considerando que es y ya están en séptimo semestre, no están en primero, ni en tercero, ni en cuarto, ¿no? Pero si llegaron a la carrera considerando que es una carrera que puede ser ventajosa para probar justicia de personas que injustamente están siendo procesadas, pues bueno, eso sería algo hermoso. En un mundo ideal, pues el derecho debería de ser la protección de la gente inocente. Pero justamente de lo que se trata en términos económicos, en términos financieros, pues el abogado muchas veces debería o lleva a cabo como procesos engorrosos, juicios muy largos, porque toda vez que un juicio se alarga, pues es un tiempo que genera mayores comisiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen momento para que se planteen o se pregunten cuál es la razón de estar aquí, si en su idea de abogacía es pues obtener mucho dinero, pues no sé, ¿no? Deberían de contemplarlo, porque en un mundo ideal para eso no existe el derecho. Creo que esto está muy bien. No prevé en la ley de requisitos, por favor. ¿Alguien que me apoye a leer esto? No se prevé en la ley requisito que garantice la adecuada defensa. Las partes recaigan en abogados con título y cédula profesional, atentado contra el principio de tutela del equilibrio procesal y defensa adecuada. Bueno, eso pues me gustaría que también le dieran una ojeada dentro del texto que les mandé. Pero el comentario al respecto es que justamente la única persona capacitada para hacer una legítima defensa va a ser el abogado, ¿no? El abogado con cédula profesional. Aquí en Oaxaca existe una práctica, no sé si la conozcan, pero yo la conozco con el nombre de huizachero. El huizachero es prácticamente, y quizás alguno de ustedes se dedique a ello, en teoría, pues una persona que no está titulada, que no cuenta con cédula profesional y que hace todo el trabajo o cuando están aprendiendo en estos despachos jurídicos, están aprendiendo derecho, pues ustedes llevan a cabo todo el proceso, pero si no tienen una cédula profesional que los garantice como abogados frente al sistema de derecho, pues no pueden hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, este ejercicio que hacen en nuestro estado los huizacheros, me parece que así se les dice, pues es llevar a cabo todo el proceso y el procedimiento, pero justamente la defensa solo puede caer y recaer en abogados con cédula profesional, ¿no? Así que yo lo que les sugiero es que tan pronto terminen pues las materias, ya tengan preparada su tesis, su tesina, porque entre más pronto tengan una cédula profesional, más pronto podrán pues ejercerse como abogados. Esto nos habla también de una ética profesional, pero sí que es cierto que pueden existir personas, no sé, me imagino filósofos o sociólogos
que podrían generar, o bueno, dependiendo de la clase del juicio, a lo mejor un economista en materia mercantil tendrá mejores argumentos y razonamientos para dar una defensa frente a un juicio, y sin embargo, la única persona que puede testificar de este juicio, pues es un abogado con cédula. Entonces, bueno, ojalá y nunca tengan complicaciones con nuestra hermosa alma mater, la Universidad Benito Juárez, pero sí que les aconsejo que acabando sus materias, pues tengan lista su tesis por si acaso, porque si no es el caso, va a ser un poco complicado, no solo en el derecho procesal, en el derecho en general, la única persona que puede llevar a cabo un juicio es un abogado con cédula, ¿no? Independientemente de que lo sepan hacer o no. ¿Alguien me apoya leyendo la falta de implementación del juicio en línea? La falta de implementación del juicio en línea, retraso de la práctica de medios de comunicación procesal. Sí, bueno, esto es una de las críticas fuertes que tiene el autor al sistema al procedimiento que actualmente es incompetente respecto de el mundo contemporáneo en el que vivimos. Sabemos, por ejemplo, que en derechos humanos, si ustedes necesitan hacer un procedimiento, lo pueden iniciar en línea, por supuesto, pueden presentarlo a partir de la página oficial y se lleva. Y sucede que en el caso del derecho del trabajo no existe una resolución, no hemos generado un sistema que se soporte a nivel nacional de manera en línea, ¿no? Otros juicios tienen parte del procedimiento que se puede hacer mucho más eficaz levantando demandas en línea. En el caso de violaciones específicas de derecho familiar con mujeres, por toda la materia de género que hoy nos compete, esto es mucho más eficaz. Pero sucede con los derechos de los trabajadores que no han generado suficiente atención de nuestros gobernantes para darle una resolución en línea, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las críticas que el autor tiene a nuestro sistema actual y también que le hace plantearse que deberíamos de tener una aspiración a resolverlo como pronto. Y bueno, precisamente por esto, porque no existe una resolución que se pueda hacer una notificación a tu correo electrónico, como en otros escenarios, el autor también nos sugiere que generalmente como se ha llegado o se ha delegado este proceso, nos coloca casi en medios antiguos, ¿no? De llevar las notificaciones, de suceder las partes. Ustedes sabrán seguramente por su práctica que se levantan demandas y los medios de comunicación no son eficientes, puedes simplemente no recibirlas, se notifican casi de manera personal o por correo. Entonces, esto nos ha generado muchos retrasos respecto de la impartición de justicia laboral. Y podemos ver esta crítica también presente en otros apartados del derecho, que decimos, pues nuestros medios de resolución, nuestra forma de impugnación todavía, queriéndose acercar a un modelo nuevo de procesamiento como el juicio oral, pues tiene procedimientos o un procedimiento que es antiguo, y eso pues es complicado. ¿Alguien me apoya leyendo este apartado? Problemas al interior de los órganos. Problemas al interior de los órganos. Problemas al interior de los órganos impartidores de justicia laboral. La falta de modernización y agilización de procedimientos mediante el uso adecuado de tecnologías de la información. Entonces, ahí justamente repito y replanteo lo que estaba en la falta de implementación del juicio en línea. ¿Cómo es posible, podemos plantearnos, si estamos queriendo arribar a un sistema de justicia que se asemeje al modelo de justicia que ahora impera en el mundo anglocontinental, Estados Unidos y Europa, vamos a tratar de arribar a estrategias
como más civilizatorias si tenemos esta inconsistencia respecto del procedimiento. El procedimiento en sí mismo, les diré, es arcaico, ¿no? Por lo tanto, al llevar el procedimiento de una forma normativa que había sido la misma casi desde que surgió el derecho del trabajo en los años 70, hace que, comparado con otros estados, con otras naciones, pues nuestro sistema de impartición de justicia pues sea muy retardado. Entonces, el autor ya nos propone un punto personal, que es su iniciativa. ¿Alguien podría leerme esta parte donde está la iniciativa que sugiere el autor? Leo. Uh-huh. Iniciativa 1. La justicia laboral se impartirá por órganos del Poder Judicial, ya sea de la Federación o locales, según la competencia de la instancia. 2. La existencia de una etapa conciliatoria previa, obligatoria y fuera de la instancia judicial, a cargo de un órgano descentralizado creado para ese efecto. Muy bien. Entonces, aquí el autor ya se está posicionando sobre cómo debería de plantearse en términos de propuesta, de resolución de ley, e incluso esta clase de investigaciones nos sirven de antecedente dentro de lo que es la dogmática para hacer iniciativas de ley, porque esta investigación, este artículo, esta propuesta, nos demuestra la incompetencia y la incapacidad del sistema actual respecto de las necesidades, ¿no?, que se plantean poblacionalmente. Ay, creo que ya tenía cuenta institucional. Bueno, entonces vemos que en este efecto, él propone una iniciativa que podría darle cierta agilidad, cierta eficacia en términos del Poder Judicial, que es al órgano al que le compete. ¿Alguien puede leerme el punto 3, por favor, que está por aquí? ¿Lo vean bien? Tres, el fortalecimiento de la negociación colectiva y de sindicalización a cargo de un ente descentralizado a nivel federal, el cual tendrá, entre otras funciones, el registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de trabajo. Ahora, también lo que sucede en el Estado mexicano, y me parece sobre todo en nuestro estado de Oaxaca, es que el modelo de sindicato ha permitido generar una representación de manera indirecta que no necesariamente compete a los intereses de los particulares, pero los movimientos gremiales han tenido su propia historia, los movimientos de huelga en México tienen su propia historia y en el estado de Oaxaca tienen una historia pesada y fuerte. Pero la negociación colectiva, en aras de arribar a una iniciativa de ley, debería de ser presentada, según el autor, desde un equilibrio de partes, ¿no? Y cuando hablamos de un ente descentralizado, cuando hablamos de la posibilidad de generar una tercera instancia de negociación dentro de esta resolución, se considera que no debería de competir solo al órgano local, ¿no? Como más o menos sucede con las negociaciones que se hacen dentro del Estado cada vez que explota o estalla alguna huelga. Porque al existir una tercera instancia, una instancia a nivel federal, pues se podría regular en términos pues de creación de competencia de otro órgano. Entonces, esta investigación respecto de los puntos que nos propone el autor ya nos está posicionando y podría servir incluso como antecedente para generar un modelo de resolución de ley. Yo creo que es un texto interesante de analizar, sé que me detuve como mucho en pequeñas particularidades, pero yo espero que más o menos con esa atención sea que ustedes puedan leer esta y las siguientes lecturas que vendrán, quizás no están contenidas en el temario, pero les haré llegar más o menos en el mismo sentido. Bueno, estamos como a 7 minutos, creí que ya tenía una cuenta institucional y creo que sí me iba
dejar tener una sesión más larga. Pero bueno, hacia un derecho procesal laboral en la legislación secundaria, el autor nos propone algunas fuentes que deberían de ser claves para su elaboración. Entonces, ¿alguien me apoya leyendo estos 3 puntitos, por favor? Uno, una conciliación previa y obligatoria en órganos administrativos. 2. Un modelo de justicia laboral que implica procedimientos laborales que serán resueltos por el Poder Judicial local y federal según la materia. 3. Garantías constitucionales e institucionales que aseguran la libertad sindical, la representatividad de los sindicatos, y sus trabajadores, así como la contratación colectiva. Entonces, esto es muy, muy interesante porque justamente en este apartado el autor ya nos está proveyendo algunas de las claves, algunas de las pistas que podrían ser, en el caso de que ustedes se dedicaran sobre todo pues, a investigación o a resolución o a propuestas de ley, que deberían de ser consideradas dentro de las reformas que están pendientes dentro de la ley, dentro de la Ley Federal de Trabajo. Porque todavía tenemos muy poca claridad de cómo se están entendiendo algunos de los artículos. Entonces, estos elementos para generar una legislación secundaria deberían de competir sobre todo a lo local, pero también deberían de tener una negociación y un papel activo respecto de lo federal, ¿no? Entonces, la estrategia de conciliación previa justamente podría llevar, es una de las respuestas que va de la mano con hacer la justicia más expedita y mucho más sencilla y eficaz, ¿no? Un modelo de justicia laboral que implique procedimientos laborales, esto quiere decir que no se confundirán las partes en donde se presenta la resolución de las demandas de los pliegos petitorios del proceso administrativo, ¿no? Es un elemento para su elaboración. Y garantías constitucionales, ¿no? Que creo que finalmente la búsqueda del derecho, si nos preguntamos por qué existe una serie tan grande de artículos que ni siquiera me acuerdo de dónde los saqué, dónde venía, es porque buscamos a partir de generar leyes que son más eficaces, un mayor control de la sociedad. Por aquí me surgen algunas preguntas que sobre todo se toman en filosofía del derecho, pero algunas personas, por ejemplo, a partir de la base del contractualismo, sugerían que el hombre por naturaleza pues es bueno, más bien es la sociedad la que nos ha llevado a considerar pues que nos pervertimos por toda la demanda de la cultura. Sin embargo, todos los sistemas de derecho, específicamente las bases constitucionales, están pensadas desde la idea, la iniciativa de que es el contrato social, esto lo verán en su clase de historia, pero es el contrato social la base por la cual podemos vivir armónicamente en sociedad. Así que por ahí está de la mano pensando que generar una mayor cobertura de garantías constitucionales y que las instituciones procedan respecto a ellas, nos llevaría idealmente a un grado pues más armónico, que es pues básicamente lo que se busca del derecho. Creo que sería un buen punto en general para que ustedes comiencen a reflexionar y pensar qué es lo que quieren hacer como abogados, ¿no? ¿Cuál es su búsqueda, su camino? Si lo que a ustedes les interesa, pues en mi mundo ideal es tratar de procurar la justicia, conocer la verdad y llevar a cabo juicios que sean más justos para poder declarar la inocencia, pues creo que sería un mundo ideal, ¿no? Que sé que muchas personas están aquí en derecho, más bien como, pues porque no tienen otras opciones, o porque su familia se dedica al derecho, porque piensan que es muy bien remunerado, pero siempre, pues la ideología puede pelearse con lo que es la realidad.
Bueno, para cuando quieran consultar este artículo, porque yo nada más les mandé el documento, y si lo quieren citar en su trabajo de investigación, se cita como Molina Martínez SJ y el año que es el 2018. Este artículo está integrado dentro de la revista de justiciasorales.com. Y tiene el ISN en trámite, pues es como que todavía no tiene absolución. El artículo fue aceptado desde el año 2018 y su elaboración pues fue como esto, ¿no? Entonces, por ahí si quieren incluirlo en la bibliografía cuando estén presentando su trabajo, pues yo les sugiero que lo busquen de esta manera. Nuevamente me traicionó me traicionó el Zoom porque creí que esta es cuenta institucional y que me podría dar un poco más de tiempo, pero igual nos estamos quedando como a 1 minuto. El día de mañana no va a haber clases, entonces voy a hacer llegar un video que me gustaría que vieran como pues en el tiempo de clases, si es que tienen tiempo, y les haré llegar otro texto para que lo lean en este viernes, sábado, domingo, lunes, con el que estaremos trabajando la siguiente semana. ¿Alguien tiene alguna duda antes de cerrar la sesión? Todo bien. ¿No? Yoli, Ajá. respecto a la tarea que usted había dejado, como fecha límite, me parece que es el 15 de septiembre, pero no sé si es es hasta las 12 de la noche. Sí, hasta o- las 23:59. Me parece que en Classroom lo puedes enviar más tarde y te aparece, pero en Teams creo que ya no se abre la plataforma. Si lo tienes en Classroom, podrías entregarlo más tarde, pero pues